Hemos regresado y vamos a hablar de un documental nuevito, fresquito, todavía está ahí, salidito del horno recién, de la plataforma de Netflix. Una producción de Laverne Cox, quien además brinda el testimonio. Sí. Para quienes no sepan quién es Laverne, Sí. Laverne es una de las protagonistas de la serie Orange is the New Black, que además es una persona trans. Es transgénero, productora de este documental, que precisamente el documental Disclosure habla en 1 hora 40 minutos, podría ser el doble de tiempo, podría ser mucho más, podrían ser varios episodios, podría ser un montón, podría hacerlo todo. Habla sobre la representación de las personas trans en la industria del cine y de la TV a lo largo de la historia. Un documental que ya de por sí, con el tópico del que estamos hablando, diría es un documental necesario. No solo para quienes nos gusta el cine, la serie, sino también es necesario para hablarlo a nivel social, por este mes del orgullo, este tópico precisamente de Pride de hielo. Bueno, precisamente lo que vamos a hablar es, Vicky, tuviste también el placer de ver, y vamos a debatir y a mostrar una persona que sabe de cine, como sos vos, y cómo representan a las personas trans en la industria cinematográfica. Yo de base quiero mencionar algo, no sé si saben o no, que soy docente de análisis crítico de los medios en secundario, en terciario y demás. Como chapea. No, es que quiero utilizar una frase que suelo decir en clases, que le pertenece a Walter Lippmann, una frase que fue acuñada en 1922, es decir, casi 100 años atrás. Fíjate, 100 años atrás. Y la frase dice, no, lo que conocemos del mundo, lo conocemos a través de lo que los medios nos representan. Precisamente en esto tiene que ver esta responsabilidad de los medios de comunicación, en este caso el cine, la serie, la TV en general, para hablar sobre las personas trans. ¿Qué sabemos de trans? Precisamente, además, hay una organización en Estados Unidos que se llama GLAAD, G-L-A-A-D, que hizo una encuesta, y en Estados Unidos se dio el caso de que aproximadamente el 80% de la población no conoce en su vida cercana directamente a una persona trans. Entonces, lo que se conoce de las personas trans es a través de los medios, es decir, la frase que dije recién, y de la representación que tiene a través de la historia del cine y la TV. Lo que hace el documental es hacer un recorrido histórico desde aquellas primeras imágenes, películas de Griffith, a quienes quieren cancelar. Yo en eso tengo una postura además que me parece que creo que alguna vez lo mencionamos, pero podemos incluir este debate en más allá del racismo de blancos, afroamericanos, gente de color, negros, o como quieran llamarles, o como corresponda llamarles. También podemos incluir a las personas trans. Y en esto de, enseguida cancelar, me parece que estamos borrando la historia y reescribiéndola a nuestro parecer. Lo que tenemos que hacer es no olvidar que esa historia fue escrita de esa manera, no cancelemos de una, porque si no tengo que cancelar a Griffith, y es el tipo que cambió, o mejor dicho, el que inventó el cine como lo conocemos. Pero sí tenemos que entender contextos sociohistóricos y hacer evoluciones. Y justamente parte de eso, de evolucionar, de cambiar, son los testimonios de las personas trans que aparecen en este documental, que dan cuentan su punto de vista y las interpretaciones, los personajes, los roles que llevaron a la pantalla. Que, por ejemplo, no es un dato menor, la mayoría de las personas trans que aparecieron, y esto también depende de si hicieron estudios al respecto, la mayoría, o por no decir casi todos los personajes trans en el cine y la TV, fueron prostitutas y fueron asesinadas. O son personas con problemas mentales. Esto es lo que vemos en ese rectángulo que llamamos pantalla de cine o de TV. Sí. No queda otra, no es lugar a discusión. Esa es la imagen. Ahora, si lo que conocemos del mundo lo conocemos a través de eso, ¿cómo no va a apuntalarse o a afirmarse una postura en relación a estas personas que muestran esa imagen y que no tienen, vivimos un presente como de mucha más exposición? Sí. Pero hasta ahí. Sí, a mí lo que me parece interesante de este documental, que es lo que me parece novedoso, es que las protagonistas toman la palabra, ¿no? Me parece que muchas veces nos encontramos nosotros debatiendo temas en vez de darle la palabra a una persona sobre cómo le puede impactar a otra persona, en vez de darle la voz a esa persona y decirle cómo te impacta esto. Y hablamos de lo justo o injusto, y lo digo desde un lugar de que me parece que un montón de personas que hoy se consideran referentes empiezan a hablar por los demás desde un lugar que me parece que no está tan bueno, ¿no? Como me parece que hay un momento en el que tenés que dejar hablar a otro. Entonces me parece que acá pasa algo interesante, que es que ellas y ellos
toman la palabra y empiezan a hablar como de sus sensaciones frente a la representación de las personas transgénero en la pantalla. Entonces me parece que ahí es donde está la clave de la diferencia entre lo que podemos sentir vos o yo cuando vemos algo más justo o menos justo sobre la figura de otra persona y lo que puede sentir una persona que se ve directamente identificada. Digo, me parece que hay algo clave que yo nunca lo había pensado jamás, y que surge con este documental, que es decir, que cuando veían a los personajes trans que eran asesinados, que eran golpeados, que eran violentados, les daba miedo sobre su propia forma de ser. Sí. Era como, tengo miedo de que me pase esto. Sí, porque entonces, además en muchos casos estaban viviendo esa época de transición, ese periodo de transición. Entonces es como, uy, estoy segura de que quiero hacer esto porque me puede pasar esto otro. Entonces me parece que ahí hay algo clave en entender cómo funcionan los sistemas de representación de una película o de una serie o de lo que sea que se ve en pantalla en el público, en los públicos. Me parece que ahí hay una clave enorme para discutir. Totalmente, coincido, y además agrego que uno, por ejemplo, desde su lugar, que más allá que nos llamó la atención, en un momento, creo que el año pasado lo hablamos, justo lo recordamos antes de salir al aire cuando hablamos con Vicky al respecto, que es que en un momento que aparece, no sé, un trans, un travesti o la persona que fuera, que es perteneciente a una minoría, de repente aparece y hay carcajadas. Y digo, sí. ¿Dónde está lo gracioso? Y por ahí incluso del chiste por el chiste. Y no de un grado de superación, porque a ver, yo me reconozco que me he reído con cosas que hoy me daría vergüenza. Y quiero traer a colación algo que seguramente diremos, uy, qué buena película. Y esto. Ace Ventura, que está ejemplificada en este documental cuando habla de Ace Ventura, que se descubre que es John Young, la actriz, era un personaje trans. Y va Jim Carrey, que se cepilla los dientes, se baña, quiere vomitar además, con la música precisamente de Crying Game, de película también a la cual hace referencia. Y digo, en ese momento yo me reí con la película, me causó gracia. Y no es un nivel de superación, es, digamos, darse cuenta de que el mundo está cambiando. Incluso estos personajes entrevistados y entrevistadas, transmasculinidad y transfeminidad en el documental, lo dicen. Mirá, a mí cuando me contrataron para actuar en una serie, de repente yo hice este personaje y no me di cuenta en el momento. Y hoy sí me doy cuenta. Entonces también tampoco caerle a ese de cancelar, creo que lo menciona también. Exactamente, me parece que ahí también hay otra ventana que se abre, que es esto de los procesos de aprendizaje que tenemos todos a medida que vamos creciendo y evolucionando. Y digamos, qué viene a ser como lo más efectivo para que, digamos, el mundo sea mejor mañana. Digo, no sé si es como que en las dosis no sé, de moral que nos vienen a querer inyectar todo el tiempo, todo el mundo desde un lugar superado y de que parece que ya están todos recibidos de la buena persona. Sí. Digo, en esa misma teoría es como que deberíamos, no sé, cancelar a esas trans o esos trans por haber representado personajes que fueron contraproducentes para la imagen, ¿entendés? Digo, me parece que ahí hay algo que hay que también revisar hoy, porque me parece que este documental viene en un momento clave en el que se están discutiendo un montón de cosas que tienen que ver con el mundo trans, discutiendo, me refiero en redes sociales, ¿no? Como una discusión muy abierta, en la que tenemos feministas que creen que las trans no tienen que estar en el feminismo, feministas que creen que los hombres trans no tienen que ir al Encuentro Nacional de Mujeres, y ahí también hay un debate recontra interesante. Tenemos, bueno, un montón de debates. O esto de decir qué personajes son trans, no, qué hacemos con las películas que, no sé, las cancelamos. ¿Viste? Como hay un debate que está dándose ya. Y este documental viene como a... precisamente sobre eso de cancelar o de poner en duda. Primero, hay ejemplos de todo tipo, y además lo bueno del documental es que además cada cosa que van contando, narrando, te lo muestra con material de archivo, es decir, con la película misma y cómo le afectó a esa persona. Para lo cual no hay dudas. Cuando lo ves, empezás a resignificar un montón. Que por ahí en su momento a vos se te pasó por alto. Sí, tal cual. Y además también me parece que hay algo interesante. Perdón, y una cosita más que quiero agregar de eso. Y cuando decimos cancelar o no, que está mal. A ver, Oprah Winfrey, una referente de un montón de movimientos, porque hay que reconocer que es muy activista en un montón de movidas, defiende los derechos raciales, una mina que se hizo de abajo literalmente. Y de repente, también lo que se hace es... Mirá, la entrevista, cuando lo hizo en la década del 90 o fines de los 80 y entrevistó a una persona transgénero, le preguntó, ¿y cómo escondes el pene? Y sí, a ver, estuvo mal. Sí, obvio, pero era un contexto, era, digamos, cómo descubría que hay también una entrevista acerca del final que es muy interesante también, y que la entrevistadora, imagínate una periodista cualquiera, que entrevista a dos chicas trans y le dice, ok, mira, yo te iba a hacer esta pregunta, ustedes prefieren no responderla, ¿me ayudan ahora en vivo al aire? ¿Qué preguntas tengo que hacer
para integrarles mejor a este contexto. Me parece que es súper válido. Me parece que hay algo que pasa también de los dos lados. Digo, me parece que siempre que haya gente dispuesta a entender o dispuesta a aprender, parece que del otro lado también tiene que haber una cultura de la enseñanza, más que una cultura de la cancelación. Sí, a ver, nadie aprende a los sopapos. No, y además también es negar el propio proceso. Digo, nadie nace también de construide. Entonces, me parece que ahí hay también algo medio injusto, ¿no? Como no permitirle a nadie que tenga un tiempo de reflexión de sus propios actos. Ojo, que no quiere decir permitirlos. Digo, quiere decir ir, señalarlo y decir, che, esto me parece que no está bueno. Y resalto el me parece también, porque es también algo recontra complejo. Sí, a ver, ¿quién es dueño o dueña de la verdad? Pero bueno, nada, me parece que en el documental hay debates que se están dando ahora mismo, que abrís Twitter y se está dando ahora ese tipo de debates, entonces me parece que está bueno verlo porque recopila justamente voces de quienes necesitamos escuchar. Y voces, cuando hablamos de quién puede opinar, a ver, yo, como decíamos al principio, haciendo el chiste, digo, soy heteronormativo, estándar, rutinario, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar del tema? Pero acá tenés un documental donde esas mismas personas cuentan qué cosas particulares de su vida fueron afectadas con hechos concretos, con películas y series concretas. Voy a tirar un par de ejemplitos ahí. Sí, por favor. Por ejemplo, por un lado tenemos a Lily Wachowski, sabemos que es cerebro y corazón de Matrix, genia total, que también hizo un proceso, incluso después de Matrix, que precisamente también habla al respecto. Y dentro de eso también tenemos la participación de Jamie Clayton. Jamie Clayton es una de las protagonistas de la serie Sense8, que hacía de Nomi. ¿Se acuerdan del personaje trans? Que además vos fíjate que Lily Wachowski, también responsable de la serie, en ningún momento hacen planteos de lo trans. Es una persona y ama. De hecho, presten atención cada vez que Jamie Clayton habla de la serie, cómo se emociona. Una cosa hermosa. Después, bueno, la historiadora Susan Stryker, que hace racontos históricos y de contexto, tiene que ver con un montón los procesos que vivieron, por ejemplo, Trace Lysette o Candice Cain. El ejemplo de Candice Cain es una referente, es una bomba divina, es una gran actriz, y cuenta que cuando participó de la serie Dirty Sexy Money, que estaba protagonizada por Billy Baldwin, cuando junta a toda la familia, che, mirá, me dieron un papel importante en una serie, va a actuar. Resulta que cuando lo proyectan en la TV le habían cambiado a la voz una octava más abajo para que suene más grave. ¿Por qué? Porque si no nos iban a dar cuenta de que era trans. No. ¿Qué necesidad? No. Esa es la industria. Por favor. Bueno, mencionaba recién lo de que casi todas las personas trans en series y en películas hacen de prostitutas y de personas asesinadas. Series como NCIS, ER, Medical Code Black, todas las series esas de investigación, una mierda todas, porque todas hablan de exactamente lo mismo y ponen en los mismos roles. Incluso hay un ejemplo de una persona que actuó en 2 series diferentes el mismo día, con los mismos personajes, y encima siendo muy crueles con temas de salud, que por favor vean el documental que lo desarrolla. Sí, me parece que ahí también hay otro punto que es cuando a veces hablamos de qué películas deberían existir, cuáles no, o cuáles más deberían existir, ¿no? Como cuando hablamos de representatividad, me parece que en realidad hablamos de sumar posibilidades, porque si vemos que el sistema de representación de las personas es tan acotado, o el sistema de representación de las realidades es tan acotado, no hay del otro lado una forma de empatizar o de involucrarse con... Obviamente yo, no sé, miro a Ciudadano Kane y me encanta, y yo no soy un periodista millonario como Kane, qué sé yo, que le pasa todo lo que le pasa a él, pero sin embargo yo puedo encontrarme deseando o amando un personaje o decir, me proyecto ahí, sea real o irreal, no importa. Pero cuando tenés un solo modelo de representación es muy difícil. Entonces me parece que ahí la clave también es decir, ¿qué está pasando? Que no hay personajes trans que sean otras cosas, que no hay temáticas que no sean salir del closet, que no hay temáticas que no sean policiales. Digo, también, ¿qué pasa ahí? Porque digo, las mujeres, por ejemplo, tenemos una película como Mujer Bonita, en la que tenemos una mujer prostituta, y sin embargo no nos sentimos todas interpeladas y dice, bueno, qué sé yo, seré que tendré que ser prostituta porque soy mujer. Entonces, parece que ahí pasa porque tenemos un montón de otras representaciones de las cuales podemos elegir. Digo, yo puedo elegir qué mujer quiero ser en el cine. En Disclosure hay un ejemplo concreto de que es uno de los primeros casos donde hay una mujer que quiere pasar a ser hombre, transgénero, Max, de la serie El Word, de mediados de los 2000, y precisamente lo que se interpela y digamos se cuestiona es, el problema no es ese personaje, es un personaje de mierda porque a medida que se va convirtiendo y pasándose a hombre y consume, está medicada creo que con testosterona si no me equivoco, empieza a ponerse violenta y masculina y muy heteronormativa, bla 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 bla, digo,
el tema que dicen en el documental es, mira, el problema no es esto, el problema es que no tenemos forma de ver las mujeres que queremos pasar a ser hombres, convertirnos o esa Otra transición, realidad, otra realidad. proyección. No tenés con qué proyectarte. Y encima, si nadie conoce una persona, la única imagen que tenés es la de ese personaje, es donde Eso empezás a hace que la cuestionar gente todo. se asuste, que las familias no apoyen, porque se imaginan. Digo, el imaginario está construido también en función de las series y películas. Y sí. Entonces, ahí es donde hay que poner un poco el foco, me parece a mí, en la Totalmente. variedad, en la diversidad y en la posibilidad de que haya más cosas. Totalmente, coincido. Lo que sí, para mí, es un semáforo verde, azul, el Sí. color que queda bien arriba. Me parece que más que entretenido y demás, me parece que es necesario. ¿Viste cuando hablamos de contenidos Es necesarios? importante, sí. Me parece que es necesario. Es Ujú. necesario, así que ver, Diego, súper recomendable. Sí, te quería decir, a mí en la parte que me ataña por ahí, porque soy locutor, hubo un caso primero de un chico aspirante, que éramos todos aspirantes, homosexual, y tuvo un problema porque, bueno, el maestro, el profesor que lo atendió en aquella vez, le dijo que tenía la voz afectada, que no podía, tenía que cambiar la voz, tenía que tratar de buscar la manera, bueno, hubo un problema todo. A partir de ese momento, el ISER fue un poco más amplio e inclusivo y se recibió una locutora trans, Diana Surco, por ejemplo, sí. Que ahora está trabajando en la televisión En la pública. televisión pública. Sí. Sí. Perfecto, Sí, es que además imagínate también cuando vos, vamos a traspolarlo a ese ejemplo concreto que dice Sergio, digo, si por ejemplo, bienvenido, sí, vamos a charlar con Brian y te invitamos al fogón para compartir tu opinión también, Brian, porque precisamente si hablamos de ser, de incluir y de ser empático en todo esto, me parece que tenés un lugarcito más que ganado para hacer tu evolución, Brian. Así que ya estás invitado a la mesa para compartir. Lo que quería decir antes de darle lugar a Brian es, si imagínate que como locutor, por ejemplo, no tenés un referente por el tono, el color de voz, por la cadencia o por lo que fuera, digamos, ¿cómo te buscas en el mundo cuando no hay nadie? Y cuando encima las puertas se te cierran por precisamente ser diferente. Y estamos hablando solamente de la voz. También hay que entender que estas representaciones cuando cambian es porque hay alguien esforzándose por romper un esquema. No es tan sencillo, no es que no hay historias diferentes sobre trans porque no quieren, porque bueno, a nadie se le ocurrió. No es porque no nadie le interesa hacerlas, nadie le interesa producirlas, nadie le interesa. Y ahí hay una barrera que romper. Los primeros nunca la hacen, les es fácil. Totalmente. Brian. Sí, queridos. Bueno, justo iba tomando nota a medida que iban hablando. Y bueno, dos cositas. Por ejemplo, hablaste de las queridas chicas, las Wachowski. Y bueno, como vos decías, empezaron siendo los hermanos Wachowski en la primera de Matrix y terminaron siendo las hermanas. Sí. Porque fue uno primero y después el segundo. Que la verdad que estuvo buenísimo porque fue una repunta de lanza para animar a mucha gente a hablar del tema. Sí. Y lo otro que quería comentar que, bueno, yo fanático de la serie The Real World, que era también una serie muy de culto, era muy raro encontrar esa serie. Aparte en cable te la pasaban, creo que, no digo, ayúdame, era como a la 1 de la mañana, sí. Era fuera de horario, era muy difícil engancharla y la verdad que a mí me maravilló. Hace un rato estaba hablando porque veías todo lo que vivían, todo lo que son los transgéneros, las lesbianas, todo. Sí. Era como una serie con todos los condimentos de cualquier serie en que hay familias, amigos o qué sé yo, pero con todo el trasfondo de la vida real de lo que venían viviendo las parejas, amores, desamores, peleas, enfrentarse con este, enfrentarse con el otro, lo que contaba Diego, los procesos de conversión, de transformación y con lo que tenían que lidiar. O sea, a mí me parecía una serie de 10. Sí, totalmente. Pero bueno, fíjate que tenés una serie de tantas y ahí justamente cuando mencionaba el personaje de Max es como dónde te ves identificado o identificada cuando no tenés lugares, cuando siempre es todo lo mismo. Exacto. Aparte, la soledad con la que luchaban, porque tenían, si bien cada una iba para un lado distinto, eran todas realidades. Entonces, era imposible que no te tocara de algún lado y empatizabas con todos los perfiles.
Tal cual, tal cual. Bueno, Brian, si querés, tenés el tiempo para mencionar algo más de lo que estuvimos charlando, y si no, nos invitás a escuchar música. Manejate vos. No, era Sé eso libre, solamente sé iba libre. Hay anotando. que ser libre. Que vos sabés que justo cuando me llamó nuestro querido productor, dije justo me llamaste porque estaba con lo que quería comentar ahí nomás. Bueno, vamos a seguir entonces con el segundo tema. El segundo tema se llama, justo, mirá, sería True Trance Soul Rebel de Against Me. Fue un hallazgo, la verdad les súper recomiendo escuchar esta banda, Against Me, o sea, sería en contra mí. Contra mí. Claro. Vos sos contra mí, como decían en el fútbol. Exactamente. Bueno, esta es la segunda canción del álbum que se llama Transgender Dysphoria Blues, ¿sí? Dysphoria. Investigué un poquito más y ahora les voy a contar un poco, es raro el término. ¿Disforia? Disforia, ahora te voy a contar. Biforia. ¿Cómo? ¿Biforia o disforia? Disforia. Disforia, me gusta el término. Sí, es lo opuesto a euforia. Ah, mira. ¿Sí? O sea, genera un disgusto. Y ahora paso, ahí no me voy a adelantar. Bueno, primero hablamos del tema. El tema, bueno, es una banda de punk rock que nació en el 97. A mí me llamó grandiosamente y muy felizmente la atención. Este álbum justamente es un álbum autorreferencial, es muy agresivo, es poco contemplativo, es como el punk, ¿no? Va ahí con los tapones de punta. Es muy melódico, que eso fue lo que me llamó la atención. Básicamente es un disco de punk rock con todos los condimentos, ¿sí? Tiene la estructura del género, nada nuevo musical, pero transmite todo lo que tiene que transmitir, o sea, es muy lindo el disco. Es muy pegadizo, escúchenlo. Este tema que vamos a escuchar ahora es un himno del punk, justamente, y van a escuchar la voz de Laura, que les va a llamar la atención. Bueno, Laura, anteriormente, era Tom Gebel, ¿sí? Que es el líder de la banda. Ah, mira. Mira, anuncia que tras una vida entera sufriendo, acá viene el tema, la disforia de género, que es lo que te decía recién, Sí. pasaría a llamarse Laura Jane Grace y va a ser empezar identificado como mujer. Aplausos para ella, me anoté acá como para decirlo, por favor. Y gracias. Y No eran bueno, para ella igual, ¿no? Sí, para ella, obvio. Bueno, Digamos. quédate con una palma, quédate. Bueno, y un poquito lo que quería contar es que, bueno, que este anuncio también estuvo bueno porque fue una época que teníamos, se empezó a hablar mucho del tema, más que nada en el pop, en donde la punta de lanza la estaba haciendo Bowie, sí, que pone el tema en la mesa, por así decirlo, y se empieza a conversar. Y bueno, este disco, y con este cambio y con todo este anuncio, es como que se suma a esta lucha para que sean escuchados y para que tengan lugar. Oh, tremendo, me encantó. Impresionante. ¿Puede ser que me haya agarrado con una euforia, con una ansiedad por escuchar la canción? Sí, señor, es muy linda y el disco también escúchenlo, obviamente se lo voy a dejar en el playlist, así que a disfrutarlo. Buenísimo, ya volvemos con más hielo.